igual que lo inició Paul Harris en 1905. Abrió una senda y aquí están en presencia, y seguro que en el mundo, en 200 países, más que Naciones Unidas, que vimos que son 193, ayer en Nueva York están haciendo reuniones de esto. Y a recordar a Carlos, decía Andrés Eloy Blanco, el poeta venezolano, que no hay que llorar la muerte del viajero, hay que llorar la muerte del camino. Y cuando ellos trabajaron todos, desde Paul Harris hasta ahora, murieron, pero el camino sigue abierto. Por eso bonito recuerdo y muy interesante. Igualmente agradable escuchar los himnos nacionales de varios países. Bonita iniciativa también en este movimiento que tiene vocación universal. Yo llegué al Rotary Club por una vía intelectual. Hacía mi maestría de filosofía en la Universidad de Ginebra. Tenía un profesor especialista en filosofía de las organizaciones internacionales, se llamaba el seminario, Denis de Rougemont. Él era protestante suizo, que junto con Jacques Maritain, católico, practicante, y Nicolas Bardyaev, ruso ortodoxo, había fundado la revista Esprit en Europa. Y cuando daba el seminario se refería a la filosofía de los organismos gubernamentales, como es Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo, o cualquier organismo de carácter intergubernamental, como es la OEA, pero también se refería a organizaciones no gubernamentales. Y él decía que las dos organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo habían sido creadas con carácter humanitario. Y citaba en 1863 a Denis de Rougemont, lo decía precisamente el profesor, que la primera y más grande es la Cruz Roja Internacional. En 1863, un grupo de suizos, eran un poco más de 4, como Paul Harris, crearon la Cruz Roja, tomando el símbolo de lo que es el escudo de Suiza al revés, la Cruz Roja, y con carácter humanitario. Todo el mundo la adquirió, incluso los países musulmanes, que eran en esos años colonias de países cristianos, tenían la Cruz Roja. Cuando se independizaron, pasaron a lo que es la Media Luna Roja o el León Rojo. Y decía que otra organización un poco más joven, en 1905 con Paul Harris, era precisamente el Rotary Club. Rotary con ese sentido dinámico del signo de la rueda, de que nunca se detendría, y además como un club donde privilegiaban la amistad. Y él nos decía en esas clases, recuerdo mucho, y ustedes lo han vivido porque tienen carácter universal. Yo ayer entrevistaba al delegado de Guatemala y me decía precisamente como ellos, que tuvieron guerras y conflictos internos, divisiones que parecían que no se iban nunca a arreglar, lograron sentarse en mesas de negociaciones y reabrir el proceso de paz. Y que además en todo esto pues los Rotary siempre influyen porque son intelectuales, profesionales, gente de empresa que influyen en todos los gobiernos y en todos los países y además en la sociedad civil. Precisamente nos decía el profesor nuestro, porque los profesores marcan la vida de los alumnos. Hoy, por cierto, de aquí salimos a una clase al lado de Derecho Internacional que estamos dando para profesionales en maestría y en doctorado, que los invitamos en el futuro que se incorporen, porque en todos los clubes ítalos del país estamos abriendo este doctorado. Decía el profesor que cuando creó Paul Harris, la idea era precisamente en un país libre como los Estados Unidos y en un país democrático, prever lo que iba a pasar más adelante con tentaciones totalitarias, como fue el nazismo en Alemania y el comunismo, que fue herencia posterior y que fueron sistemas totalitarios. Por eso uno de los principios del Rotary es que no hay Rotary donde hay países totalitarios, porque es imposible la posibilidad de la democracia, del diálogo, del trabajo comunitario. Incluso nos decía el profesor Denis de Rougemont que muchos de los miembros, y es importante este dato, cuando se creó la Sociedad de las Naciones en 1919 en Ginebra, en el Palacio Wilson, muchos delegados eran del Rotary, que venían animados con esas ideas de paz y de resolución de pacífica de controversias, que es una de las características que tiene el Rotary Club Internacional, formar jóvenes para que aprendan a resolver controversias y conflictos mediante la negociación y el diálogo. Nos decía que muchos de los miembros de delegaciones del mundo
cuando se creó la Sociedad de las Naciones en 1919, hubo un pensamiento rotario detrás. Y que incluso en 1945, cuando se creó las Naciones Unidas, después de la Primera Guerra fue la Sociedad de las Naciones, después de la Segunda Guerra las Naciones Unidas, también había un pensamiento rotario. E incluso se dice que el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que todos los problemas, que todas las controversias deben resolverse de manera pacífica y que todos los estados la han firmado, aunque no la cumplen. Vimos esta semana donde en Naciones Unidas en Nueva York, en vez de hablar de la paz del mundo, del acuerdo, de la lucha contra el cambio climático, que era el tema central, fueron discursos casi siempre de controversia, de oposición y de conflicto. Por eso compartíamos las palabras de la niña sueca que decía al mundo en la conferencia previa sobre el calentamiento global: yo debiera estar hoy en clase en Suecia porque soy una niña que me han quitado el futuro, y si no lucho me van a quitar a mis hijos y a mis nietos el futuro, porque el mundo se va a acabar, el apocalipsis climático viene, 2 grados que crezca la temperatura del mundo se acaba, se derriten las grandes masas de hielo donde está el agua dulce, se acaban las selvas y los bosques, se disminuye la biodiversidad de los animales, se contamina el planeta, las bolsas plásticas inundan los océanos. Y por eso, como niña, he salido a las calles con los niños del mundo en esta iniciativa de los viernes para el futuro, porque tenemos que luchar por esa humanidad, y nosotros estamos aquí militantes, y ustedes, políticos del mundo, pónganse de acuerdo, hablen de paz, no hablen de guerras. Mensaje que el mundo ha recibido y que fue una alerta. Ayer, precisamente viernes, vimos en toda América Latina, en África, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, jóvenes y niños reclamando un futuro porque se les va a acabar. Por eso, iniciativas como el Rotary, cuando trabaja con los jóvenes que inician la vida de Rotarios hasta ser adultos e ingresan con ustedes, uno de los temas es precisamente el de la negociación y el diálogo. ¿Cuántas becas han dado ustedes a niños de todo el mundo para convivir con otras familias? ¿Cuántos niños venezolanos han salido gracias al Rotary a conocer otras culturas y otros sistemas? Precisamente porque es vocación la de la paz y de la solidaridad. Incluso yo soy secretario internacional y he trabajado con el Cruz Roja en varios países a nivel internacional. Se me pareció mucho la solemnidad que ustedes tienen, la formalidad, el invocar a los principios fundamentales, como lo hace también la Cruz Roja con sus principios de neutralidad, de universalidad, de humanismo, y sobre todo el hecho de voluntariados. La Cruz Roja y el Rotary tienen más de 1 millón de personas en el mundo. Son más de 200 países, como decíamos, más que países de las Naciones Unidas, que están trabajando precisamente en función del Rotary. Y qué bonito que en Venezuela, a pesar de las crisis y los problemas, podamos tener este sentido de optimismo, porque al fin y al cabo todo va pasando. Cuando escuchaba el himno nacional, primero el de Colombia, anoté una frase que nos hace reflexionar: en surcos de dolores el bien germina ya. Dice el himno colombiano, y aquí está el representante de Colombia. ¿Qué cantidad de dolores sufre la humanidad para que el bien germine? ¿Qué cantidad de angustias y de guerras y de conflictos estamos viviendo para que el bien germine? Aquí en la patria de Bolívar, qué dolores y sufrimientos, pero el bien también va a germinar. Yo recuerdo, leyendo el Quijote, que es el libro más universal, cuando le dice Sancho Panza al Quijote: maestro, tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto dolor, no ganamos una en estos combates, nos consideran locos, estamos perdidos, es que nacimos para sufrir. Le dice el Quijote con aquella sabiduría del idealista puro: Sancho, lo que pasa es que vivimos tiempos borrascosos, pero el bien y el mal se turnan. Ya ha estado tanto tiempo el mal sobre esta comarca que pronto va a llegar el bien, y para quedarse toda la vida. Por eso, igualmente, cuando escuchamos el himno de Guatemala, decía una frase: ni tiranos que escupan la faz, creo que decía así, ¿no? Es decir, también esa reflexión del hombre de hoy que rechaza la violencia, y es triste ver inclusive como en países como Alemania, tan cultos y tan desarrollados, tuvieron un tirano como Hitler, y vino lo que fue la masacre y la necesidad de tribunales internacionales como el de Nuremberg,
y del nuevo derecho penal internacional, pero nadie escapa que aparezcan siempre tiranos que nos escupen en la faz. Y por supuesto, todas las organizaciones gubernamentales o no, y todo hombre tiene que luchar por esa paz y por esa libertad. Y en el himno de República Dominicana hay una frase que decía que Quisqueya libre será. Es la voluntad que tiene el mundo de hoy, sobre todo con tantos problemas y tantas dificultades. Y creo que el Rotary está en esa dirección. El poeta Machado español decía que hay dos tipos de hombres y dos tipos de organizaciones. Los que ponen la vela de sus barcos en la dirección del viento y los que ponen el viento en dirección de la vela. El Rotary sabe que hay que poner la dirección de las organizaciones como esta en función del viento. Y los vientos son los que ustedes predican: la paz, la armonía, la justicia, el diálogo, la formación que ustedes le dan tanta importancia. El día en que tengamos más educación y más cultura, habrá menos guerra. Fíjense el caso de la Unión Europea. No hay guerra desde 1945, porque se han preocupado por la educación, por la cultura. Y mientras más sabios somos y nos hacen leer y estudiar, menos violentos podemos llegar. Por eso los dictadores les encanta que haya ignorancia, que la gente no estudie, que se cierren las escuelas, que aumenten los cuarteles. Costa Rica nos dio un ejemplo en América Latina. En 1948 cerró todos los cuarteles y licenció a todos los militares y los convirtió en escuelas y universidades, y es el único país que no tiene militares en sus fuerzas armadas, y el mundo va hacia eso. Hoy, con la alta tecnología, con el espacio cibernético, todo es tecnología de alto nivel. Y por eso la importancia de organizaciones como esta, más cuando el mundo se ha digitalizado, cuando al hombre se le ha esclavizado más. Vivimos pendientes del teléfono, del smartphone y de todo lo que significa, y nos olvidamos de nosotros mismos. Por eso el Rotary, como la Cruz Roja, comienza con esa reflexión filosófica inicial de los principios y de esa dimensión distinta del hombre. Ustedes, por eso digo, están en la mejor dirección. Para mí ha sido un agrado, porque esta semana tuve doble entrevista y hablé del Rotary y leí sobre el Rotary. Y vi su historia hermosa, no solamente aquí, sino en tantos países. Yo recuerdo que siendo embajador de Corea, uno de mis primeros amigos fueron los del Rotary, que por cierto MacArthur, el famoso general norteamericano, era del Rotary, alto representante, y en los Rotary Club de Corea lo invocan mucho. Pero fui también diplomático en México, y con alegría muchos dicen, Cantinflas fue del Rotary, y a cuánta gente no solamente hizo reír, sino todavía hace feliz, con sus gracias, con el sentido de humor, y era del Rotary, como Walt Disney, como tanta gente en el mundo, intelectuales. El mismo Papa Francisco ha dicho que, aunque no participó por la razón religiosa, él era miembro del Rotary, así lo considero, precisamente al Papa Francisco, que está llamando al diálogo de las religiones, al sentido ecuménico de la Iglesia. Por eso, amigas y amigos, para mí era un honor venir aquí esta mañana y hablar del corazón. Esto no es un discurso académico, ni siquiera leído, sino sentido, porque veo que esta Venezuela, que en muchos sitios como este, está naciendo, está creciendo, es la esperanza, porque hay posibilidad de ese futuro del que le decía el Quijote a Sancho. Los malos momentos van a pasar. Ahí vieron a Europa destruida en la Segunda Guerra Mundial, Alemania en el suelo, Japón totalmente acabado. Y hay que ver a Angela Merkel, el orgullo que tiene allí en Naciones Unidas, en demostrar que es el país más rico del mundo, manejado por una mujer precisamente, y diciendo que es el primer país que va a ser el país ecológico, que en el año 2030 no va a haber contaminación ambiental, porque le han dedicado 1.000 millones de marcos, de euros, a la descontaminación. Y ver también países como Japón, que se han olvidado de la guerra y la destrucción y han construido una posibilidad de ser. O países como Israel, que no existían. Apenas de 1948 está Israel. No tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene uranio, no tiene madera, no tiene agua, pero es una potencia económica porque hay inteligencia, hay cultura y hay educación. Y los Rotary en todas partes motivan esa riqueza espiritual. De allí la exigencia permanente de la amistad. Y así nació el Rotary. El abogado Paul Harvey se reunía y veía lo hermoso que era conversar, discutir y pasar a la acción, que es otro elemento fundamental. No basta la teoría. Por eso en la filosofía del Rotary es la acción diaria y permanente. Hay que ver lo que hicieron con el polio. ¿Qué organismo en el mundo puede enorgullecerse de decir que acabó con el polio en el mundo? Y fue el Rotary el que inició esa iniciativa, que prácticamente hoy ha tenido un hermoso reconocimiento.
Por eso, esta mañana, cuando estamos acá, vemos que filosofías de organizaciones como esta son necesarias. Hay que promover más este espíritu comunitario. Aquí no venimos a militar, venimos a meditar, como hicimos al comienzo, a meditar en nosotros mismos y en lo que podemos hacer por el país. Militar en el sentido político significa tomar partido. Y aquí no estamos tomando partido para nadie. Los políticos que hagan su trabajo, y para eso es la política. Estas son organizaciones internacionales y son organizaciones humanitarias. Y el trabajo que tienen que hacer es en función del hombre y de todos los hombres. Mandela, que estoy seguro que participó en algún Rotary Club, porque ese espíritu de diálogo y de negociación que hizo en Sudáfrica para ser tan sabio, cuando terminó su periodo presidencial le dijeron: quédate, que el pueblo te ama, y lo amaban. Dijo Mandela que el poder, como lo decía Bolívar, corrompe, y cuando uno quiere quedarse en el poder se corrompe más. Y nada más Mandela estuvo un periodo presidencial. Y Mandela le decía a estas organizaciones como esta: si ustedes van solos, pueden ir rápido, pero si ustedes van acompañados, van a llegar lejos. Así que sigamos en grupo, sigamos acompañados, y aunque no estemos nosotros en el Rotary militando activamente y participando, cuenten con nosotros. Desde la academia, desde la universidad, estamos promoviendo cursos precisamente de jóvenes y de adultos. Hoy mismo tenemos un curso de jóvenes sobre diplomacia y relaciones internacionales, y estudiamos entre los organismos no gubernamentales al propio Rotary. Así pues, amigas y amigos, solo en palabras de un diplomático, pero que diplomático era de profesión, también periodista, pero sobre todo filósofo, porque fue mi amor a la sabiduría lo que me llevó a terminar filosofía, y en lo cual en la última etapa me estoy desenvolviendo más. Tengan estas palabras de afecto, de cariño, y como decía San Juan en el versículo 1, porque ustedes hicieron la invocación a Jesús, decía en el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. Por eso lo más importante es la palabra, es el pensamiento, es la idea, y están hoy para eso, para hacer proyectos, pero que no se queden en proyectos, sino llevarlos a la realidad, porque en el fondo la vida es la existencia, es la permanencia, es el combate, eso sí, con optimismo. Siempre van a venir tiempos mejores, siempre vamos a tener mejores oportunidades, y Paul Harris demostró, con apenas un grupo de amigos de varias profesiones, entre ellos con un sastre que sabía coser en la tela los sueños de un trabajo digno, les decía: tienen un futuro hecho, y no pensó que tuviese ya más de 1,5 millones de personas que crean en esa filosofía. Si esto lo convirtiéramos en Naciones Unidas, y de hecho por ahí va el camino del nuevo mundo, ya están pidiendo unas Naciones Unidas religiosas, donde las religiones hablen de paz, de organismos no gubernamentales que piensen en función del bien. El día que tengamos esa posibilidad, vamos a tener la paz. Al fin y al cabo, estamos aquí no para sufrir en un valle de lágrimas, sino para vivir mejor, y ustedes en Venezuela nos están ayudando. Muchas gracias y sigan adelante. Invitamos al gobernador del distrito y también invitamos a Raquel Guerrero de Villaseca para la entrega del reconocimiento correspondiente. Aprovechamos la oportunidad para agradecer y felicitar a nuestro querido embajador por la oportunidad que nos dio en su programa de hablar de nuestro ilustre movimiento. Muchísimas gracias. Y los invitamos la próxima semana para seguir hablando, porque estos temas hay que seguirlos difundiendo, así que están invitados la próxima semana a que nos den los resultados de la conferencia. Muchas gracias. El Distrito 4370 otorga reconocimiento a Julio César Pineda por su valiosa conferencia en el Seminario Integral de Imagen Pública, Membresía y Capacitación Rotaria. Raquel Guerrero de Villaseca, coordinadora general del seminario, Ricardo Luis Espello, gobernador del